Es martes, es 3 de agosto y nosotros estamos completamente en vivo aquí por TN23, dándole la más cordial de las bienvenidas a su programa de análisis a la medida. Sandy Monroy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julia, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos, por siempre estar pendientes de este programa, que es su programa, el análisis de la noticia. Julio, hay un tema que sin duda alguno es necesario poder ir abordando y que lo hemos hablado también aquí en el programa. Sí. Cómo ciertas leyes se van desactualizando con el transcurso del tiempo y lo necesario que es irlas fortaleciendo. Y ese es el caso del Código Penal, ¿verdad? Así es. Vamos a comenzar entonces analizando esta propuesta que se ha hecho ante el Congreso de la República y quienes decidirán también si la hacen viable o no. Excelente, vamos a ver el contexto. La Comisión de Reformas al Sector Justicia se reunió con varios sectores para socializar y analizar la propuesta de Ley 5494, que busca la creación de un nuevo Código Penal y que consta de 9 capítulos en los que se encuentran contenidos 916 artículos enfocados en la tipificación de delitos. Resulta que hay más de 34 leyes penales especiales en nuestro país, entonces hay un desordenamiento total. Y también es un código penal desactualizado o obsoleto, que ya no responde a los delitos que actualmente se cometen en nuestro medio. Entonces lo que es recomendable, y eso es lo que hemos hecho, es presentar un nuevo código penal. Sin embargo, hay que discutirlo con las diferentes personas especializadas, hay que discutirlo con los diferentes sectores del país, para que aporten cabalmente lo que consideren necesario. Y el nuevo código penal debe ir, es necesario, es una de las leyes importantes para nuestro país y nosotros consideramos que debemos apoyarla a todos los guatemaltecos. En 2018 fue presentada la iniciativa de Ley 5494. Y a decir del ponente de la propuesta, la ley necesita ser actualizada y adecuar las sanciones a los delitos que se cometen hoy en día de una forma ordenada. Bueno, vamos a ver, estamos todos de acuerdo en que definitivamente la justicia no está caminando como debe caminar. Sandy, entonces creo que estamos también de acuerdo en el hecho de que hay leyes, el Código Penal es una de ellas, que debe ser actualizado. No solo porque existen otras 30 y pico de leyes, como lo decía el colega abogado ahí, que son de orden penal y que están dispersas, y tal vez para unificarlo, sino porque también hay delitos que parecen menores y que se sancionan de manera drástica y delitos que ni siquiera están tipificados allí, como por ejemplo los ciberdelitos de los cuales hemos hablado y también sanciones que deberían de aumentarse por el contexto nacional que estamos viviendo. Pero, y aunque ya lo vamos a analizar más adelante, está bien, hagamos una reforma a nuestro parchadísimo Código Penal que ya es infuncional y obsoleto, pero algo va a haber que hacer con el Código Procesal Penal, si no la cosa no va a funcionar. Bueno, en seguimiento a ese argumento que tú tienes, Julio, te pregunto, ¿es recomendable hacer reforma o crear uno nuevo? Porque bien lo decías, entre tanto parche que se le va poniendo, entonces también de repente no se tiene una claridad o se van dejando siempre puntos débiles o lagunas también que son importantes poder erradicar, ¿no? ¿Qué sería lo más recomendable? A ver, yo creo que hay que hacer un nuevo Código Penal, Sandy, y recopilar todo aquello que pueda estar hasta repetido para ponerlo en uno solo, haciendo los distintos capítulos. Por ejemplo, solo un ejemplo, ¿verdad? En el tema de los homicidios, sabemos que hay homicidios simples y homicidios calificados de conformidad a nuestro actual Código Penal. Dentro de los homicidios calificados encontramos, por ejemplo, el asesinato, encontramos, por ejemplo, el parricidio, pero no encontramos el femicidio, no encontramos el feminicidio, y esto tendría que estar contemplado allí. Entiendo que hay una ley, ¿verdad?, ad hoc para ello, ad hoc per se, pero es que la idea sería hacer un nuevo código que pueda contemplar todo, porque todo es de orden penal. Ahora bien, esto debe ir de la mano con, digamos, esta ley no es un reglamento lo que necesita el Código Penal, sino que necesita cómo poder operativizarlo. Y la forma de operativizar tiempos, plazos, maneras, recursos, nuestro Código Penal es a través del Código Procesal Penal, cosa que al final de cuentas vimos en 1998 cuando se hizo esa reforma penal guatemalteca, como pues solo cambió de nombre de acusatorio a inquisitivo, haciendo unos parches, y por eso es que no funciona. Entonces tenemos que hacer algo nuevo. ¿Cuánto tiempo podría llevar ese análisis, Julio? Porque si sabemos, bueno, si queremos tener al final un código penal
que como sea corresponde. Exactamente, Sí. que pueda cubrir entonces esas debilidades que existen en cuanto a los delitos y a fortalecer también el sistema de justicia. Pues bueno, ¿cuánto tiempo también podría llevar esto? ¿Le daría tiempo a la legislatura actual? No estoy seguro por los tiempos que maneja el Congreso de la República. No estoy seguro porque también el Congreso de la República pierde, entre comillas, ¿no? Pierde mucho tiempo en otros temas que son las citaciones que hacen al Congreso, las interpelaciones. Y este es un tema importante porque la seguridad y la justicia van de la mano. Pero sabemos que hay un mal sistema de seguridad y que el sistema de justicia no está respondiendo a lo que necesitamos actualmente. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para venir y penalizar o sancionar a alguien que a través de las redes sociales hace alguna estafa o hace algún robo? Pues precisamente con eso que te acabo de decir, una estafa o un robo, pero no un ciberdelito. Ahí tenemos lagunas legales que son muy grandes, en las cuales yo sí creo que la discusión de esto, que tendrá que ser muy amplia, no solo obviamente de comisiones allá en el Congreso de la República, va a demandar al menos unos 2 o 3 años, si no es que más. Y otra cosa, Sandy, que ya no volvamos a repetir los errores que cometimos en 1998 con la reforma penal y procesal penal, que trajimos a expertos de otros países, particularmente de Argentina, a venir aquí a tratar de tropicalizar el modelo argentino, que para nada es el modelo guatemalteco. Hay que construir el modelo guatemalteco. Para poder entonces enfrentar así las situaciones que nuestro país a diario se dan a conocer, Julio. Hablábamos un poco fuera de cámara sobre, bueno, es el Código Penal, pero también tendría que cambiar el Código Procesal Penal, ¿no? Sí, Sandy, porque el Código Procesal Penal es el que nos da la forma de la aplicación del Código Penal, el que nos da plazos específicos que deben de cumplirse, que por cierto ahora no se cumplen, que esa sería otra de las grandes reformas que deberían de hacerse, el cumplimiento de los plazos, ya sea que estos entonces se alarguen para hacerlo a una realidad más actual, ¿no? Porque ¿de qué te sirve que dice que el plazo de la investigación sea de 3 meses y que se pueda ampliar a 6, cuando hay casos penales, como por ejemplo el caso de La Línea, que lleva 6 años y que no sabemos ni qué es lo que va a pasar? Entonces no sirve, no es funcional, es obsoleto, es anacrónico. ¿Te parece si vamos con datos? Adelante, Julio. Muy bien, vamos a ver entonces en pantalla los primeros datos. Y es que, Sandy, una de las reformas más importantes y necesarias para mejorar y enmendar errores de nuestro sistema de justicia es la de nuestro Código Penal, pero tal y como lo estamos planteando aquí, un nuevo, no otro parche. Nuestro actual Código Penal se encuentra demasiado parchado, remendado por enmiendas que no han sido funcionales para nada. Es de recordar que en 1998 Guatemala, entre comillas, pasó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, pero fue una reforma únicamente de nombre y que terminó dando un sistema de justicia peor que el que teníamos antes y más lento. Cada vez más se pueden constatar y evidenciar los problemas en el proceso penal, que es lento, que es costoso y que al final de cuentas, Sandy, después de tantos esfuerzos, lo único que termina fomentando es la impunidad, porque el índice de resoluciones que al final de cuentas terminan siendo pues beneficiosas para los imputados, es decir, las absoluciones, siempre sigue siendo más grande que las condenas. Y se supone que si llevas a alguien a juicio oral y público es porque casi con una total certeza de un 100%, pues tienes las pruebas contundentes, de lo contrario no lo haces, pero aquí es al revés. Y otra de las cosas, Sandy, la mala aplicación de conceptos básicos y fundamentales de los derechos humanos. La presunción de inocencia, aquí sabemos que es presunción de culpabilidad. Lo último que se pierde es la libertad, y aquí es lo primero que se pierde con figuras, inclusive como la prisión provisional, que si tú buscas en el Código Penal, procesal penal y cualquier cosa, no existe. No está establecido, Julio. Mira, llama la atención porque ya mencionábamos entonces que delitos como que no tienen los suficientes dientes para poder enfrentarse en un proceso penal. Veíamos el tema de los delitos cibernéticos, ¿correcto?, que es muy importante y que en esta época también lo único que el código permite es como la estafa, ir entonces por generalidades, pero no hay algo específico. Otra cuestión también son los delitos financieros, y hoy llama la atención porque dentro de las audiencias que se tuvo por parte de la comisión encargada de las reformas al sector justicia, estaba la superintendencia de bancos, que juega un papel también muy importante. Así es. Y ellos pueden detectar también distintas irregularidades en el sistema bancario y financiero del país. Nos pueden decir qué es lo que está pasando. El Banco de Guatemala, la superintendencia de bancos en los delitos financieros, nos pueden decir qué es lo que pasa. El Ministerio Público, el DEIC y algunas agencias especializadas,
inclusive de Interpol, nos pueden decir qué es lo que está pasando y cuáles son las debilidades, no solo para los ciberdelitos, sino que, por ejemplo, para delitos como específicos como la pornografía claro. infantil, que debería ser sancionado de una manera específica y drástica. Entonces, definitivamente, esto nos lleva a un proceso como el que ha pasado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que son 13 ya las constituciones que se han tenido, se han hecho esfuerzos en su momento, asambleas nacionales constituyentes para poder confeccionarlas, y lo mismo tenemos que hacer, pero fíjate, Sandy, no digo una asamblea nacional constituyente, simplemente un cambio total de nuestro proceso penal guatemalteco. Esto va a conllevar tiempo, va a conllevar dinero, pero al final de cuentas esperemos que también cambie algo, y es la mentalidad de los jueces, la mentalidad de los fiscales, la mentalidad de todos los operadores de justicia, para que de verdad de lo inquisitivo se pase al acusatorio, para que de verdad lo que es oral se acepte de manera oral y no todo por escrito, porque si no, de nada sirven las reformas, que ese es el gran problema de la reforma del 98. Dice que todo es oral y ahí están los grandes legajos de expedientes. Exactamente, Julio. Ojalá de verdad que este proyecto logre prosperar, Julio, porque si no estoy mal, 2018 fue que se presentó. ¿Es correcto, Sandy? Mira, ya cuánto tiempo llevamos, ¿no? Y en este momento es que se va avanzando también. Pero tenemos este dilema en el que si concluye la legislatura y, bueno, se le va a dar seguimiento no al tema, porque hay temas que se van rezagando por legislaturas. Exactamente, no es una política. Este tema sí debería ser una política de Estado. Debería ser una política de Estado porque es nuestro sistema de justicia, al igual que nuestro sistema de seguridad. Y nosotros, ¿te recuerdas cuántas veces lo hemos dicho aquí en A la Medida? Necesitamos urgentemente dentro de la Constitución una reforma, no integral, no otra Constitución, reforma al menos del sistema de justicia. Exacto. Y entonces esto de la mano a una reforma del Código Penal, un nuevo, hombre, sería buenísimo, ¿no? Y es parte de un sistema también, porque imagínate, ya vamos a tener entonces dando la posibilidad de que se pueda establecer un nuevo Código Penal o fortalecer entonces estas herramientas legales, también que venga aunado con mejoras al sistema carcelario y así poder ir creando de verdad un verdadero sistema de justicia que pueda dar que pueda cumplir al final con las funciones para las cuales ha estado establecida. Me gusta escuchar lo que dices, porque en los siguientes datos que de una vez se los vamos a pedir a nuestra producción, vienen inclusive algunas cuestiones que son reformas dentro de nuestro sistema penitenciario. Fíjense ustedes, Sandy, por favor, una de las modificaciones más importantes y necesarias es lograr integrar los delitos de orden informático en el nuevo Código Penal y también los financieros. También sería oportuno modificar a través de la aplicación de penas para delitos, ampliación de penas para delitos como extorsión, como asesinato, como todo esto, para que los castigos sean realmente ejemplares, ¿no? El nuevo Código Penal debería de hacerse acompañar de otro Código Procesal Penal en el que se respeten plazos y tiempos establecidos en ley. Y de verdad, también de igual forma podría incorporarse dentro de las penas la pena de la cadena perpetua, que es una pena distinta, siempre y cuando, y aquí vamos a lo que tú decías, el sistema penitenciario cambie, porque de lo contrario podemos hacer un bonito Código Penal, un bonito Código Procesal Penal, pero dentro de las cárceles va a pasar el descontrol que hay siempre y entonces de nada va a servir el que existan condenas, ¿no? Totalmente, Julio. La verdad es de que poder ir mejorando el Código Penal es algo muy importante. Vital. ¿Hace cuánto tiempo se creó este Código Penal? Data de 1973. Imagínate, 1973. ¿Cuántas cosas han pasado? Cómo incluso el delito ha ido evolucionando, Julio, y por lo tanto también tiene que ir pues apegado a una realidad. Actualmente el código pues no establece ciertas realidades delincuenciales que en nuestro país están imperando y que es necesario poder irlas fortaleciendo para que se pueda dar entonces al final un juicio más justo, porque en estos casos entonces las víctimas se tienen que conformar con lo que la ley dice y con lo que la ley estipula, porque de plano no hay otra alternativa, ¿no? Y no es justo también, ¿no? Me voy a ir a una fantasía, ¿no? Supongamos que estamos soñando un mundo ideal y digamos que entonces, delito de extorsión, uno que tiene de rodillas a los guatemaltecos, que después de todas las instancias, que es la primera, la apelación especial y obviamente la casación, si alguien o alguna estructura criminal es encontrada culpable, que se le aplique el ergástulo, la cadena perpetua, pero bajo aquellos conceptos que se tiene en verdad en las cárceles que son de super máxima seguridad, aislados unos de otros, separados, no con otras personas, con una luz las 24 horas, no saben si es día, si es de noche,
y al final de cuentas simplemente como manda las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de privados de libertad por cuestión, entre comillas, de humanidad, 1 hora de sol únicamente, visitas restringidas que ya no sean personales, sino que a través de divisiones que pueden ser también incorporadas e instaladas, de manera que haya un temor, aunque para el delincuente nato esto va a ser un incentivo también, pero que haya algo que pueda ser coercitivo en nuestro país y el sistema penal. Singapur no es la cuarta economía así nomás. Ellos combatieron la corrupción, combatieron la impunidad, cadena perpetua, penas grandes y hasta pena de muerte. Pero miren qué país el que es hoy. Entonces necesitamos hacer algo también distinto, ¿no? Totalmente. Los pasos ya se están dando, las audiencias continúan para poder entonces conocer las propuestas de los distintos sectores que están involucrados y que tienen también aportes importantes para la creación de este nuevo Código Penal. Ojalá de verdad que se convierta en una política de Estado, que se le dé seguimiento y que no quede nada más con el esfuerzo que se hizo por parte de esta comisión, sino que las próximas también le dan seguimiento y ojalá que se pueda pues decretar ya este tema. Es cuestión de voluntad, pero no de personas, voluntad política y voluntad de Estado. Cuando regresemos y en concordancia y consonancia con este tema penal, fíjese un caso terrible, ¿no? Un piloto ebrio, se comprueba que va ebrio, es beneficiado luego de matar, al atropellar a un transeúnte con una medida sustitutiva y uno se pregunta, ¿cómo se dio este beneficio penal? Bueno. Estaremos evaluándolo al regresar del corte. Le va a sorprender porque la familia del fallecido sigue exigiendo justicia. Obviamente, así es. No cambie, por favor, nosotros somos A la Medida. El pasado lunes en el kilómetro 12, carretera al Atlántico, un hombre que conducía un vehículo color negro provocó el fallecimiento de César Antonio Galicia Peralta, quien caminaba en la calle cuando fue atropellado. El reporte policial estableció que el responsable del hecho fue identificado como Jorge Eduardo González Falla, de 48 años. El reporte agregó que César Peralta falleció por politraumatismo general. En la torre de tribunales, un juez resolvió que el detenido Jorge Eduardo González Falla sea investigado por el delito de homicidio culposo. No fue ingresado a una cárcel, fue beneficiado con una libertad condicional, cancelando una fianza de 15,000 quetzales. Un familiar de la víctima pidió justicia y que el procesado se haga responsable de sus actos. El día de ayer por la tarde, mi primo salió de su casa a comprar, iba a la tienda. Y ahí está un video que está publicado en las redes donde se ve que mi primo iba en la mera orilla. Personas que vieron cómo venía la camioneta desde antes, venía zigzagueando. Existe otro video donde él se baja y se tambalea porque está en estado etílico. El juez aquí, según yo escuché en la audiencia, él le dijo que le iba a dar de proceso para mandarlo a proceso. Entonces el mismo MP, ahí está, yo tengo aquí un audio que grabé, el mismo MP pidió medida sustitutiva para él, arresto domiciliar. Le pusieron una caución económica de 15,000. El reporte policial de los agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil indicó que el acusado, Jorge Eduardo González Falla, conducía bajo efectos de licor el pick-up color negro, placa de circulación P372HGW. Al Ministerio Público se le otorgó un plazo de 5 meses para realizar la investigación y discutir si González Falla podría enfrentar un juicio por homicidio culposo. A ver, aquí vamos a ir despacito. Aquí en A la Medida hemos hablado muchas veces junto con Sandy Monroy la importancia de respetar derechos humanos y derechos procesales y garantías también procesales. Está bien la presunción de inocencia, está bien el tema de que lo último que se pierde es la libertad, pero en este caso específicamente, donde hay una circunstancia que se torna agravante,
y que impide la aplicación de una medida sustitutiva o alternativa, como es el examen de alcoholemia, que evidentemente, pues tal y como lo hace constar la prevención policial, lo que llaman el parte policial, pero se llama prevención policial, pues hace constar que este señor que iba conduciendo el pick-up y que le da muerte al ciudadano guatemalteco que estaba ahí en la carretera del Atlántico, iba bajo efectos de alcohol, y eso automáticamente te quita el derecho a que se te aplique la medida sustitutiva. La tipificación o el encuadramiento del delito es correcto, porque es un homicidio culposo, ¿verdad? Manejar no es un acto prohibido. Manejar bajo efectos de alcohol sí es una situación que es una imprudencia, y por eso es donde se da la culpa, ¿no? Este es el ligamen penal dentro de la doctrina penal, porque está el dolo y la culpa. Entonces, aquí está la situación de esa irresponsabilidad. Pero no entiendo el por qué se aplica la medida sustitutiva, pero lo que menos entiendo es por qué la pide el propio Ministerio Público. Esto sí no me queda claro, porque revisando la ley, esto no pudo haber sido factible. Julio, hay situaciones en las que de verdad no comprendemos y vemos que existen tantas interpretaciones para una misma ley, porque hay casos en condiciones similares donde la persona, bueno, se va a una prisión preventiva, se va a enfrentar un proceso. Personas en prisión preventiva. Exacto. Y aquí entonces, en este caso, donde hay una persona que perdió la vida por otro hombre que, bueno, iba conduciendo bajo efectos de alcohol, que pues esta circunstancia que se da, ¿qué dice la ley respecto entonces? ¿Se actuó bajo los parámetros legales? ¿O qué interpretación se le daría por parte del Ministerio Público, que me extraña porque es la parte acusatoria en este caso, y por parte del juez? Repito, es decir, a ver, yo estoy de acuerdo, hay una presunción de inocencia, hay un debido proceso, lo último que debiera perderse es la libertad, hasta ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con el encuadramiento penal, homicidio culposo, ya expliqué por qué. Claro. Pero, lamentablemente en este caso, habiendo una prueba que lo incrimina, que no fue por una circunstancia X, sino que la imprudencia se debió a la ingesta de alcohol, independientemente que haya sido una persona de arraigo, que pudiera haber presentado sus antecedentes penales, esto y lo otro, la ley dice que no se le podía aplicar una medida sustitutiva o alternativa por esta circunstancia que hace agravante, porque de lo contrario, lo que estima, digo yo, el espíritu de la ley, es que si no vas conduciendo bajo ese efecto de alcohol, lo vas a hacer de una manera más prudente. Claro, y pueden existir los accidentes, ¿no? Exacto, pero aquí el accidente se dio precisamente por esa situación. Increíble, ¿no? Increíble la decisión. Además, se da un plazo de 5 meses. Hombre, yo creo, Sandy, que es un plazo muy grande. ¿Sabes por qué? Porque seguramente hay testigos. Ya se tiene que tomar esa declaración anticipada de los testigos si es necesario, si no se quieren presentar al juicio oral y público. Además, deben de haber cámaras de seguridad. Ahora en todas partes hay cámaras de seguridad. Hay que pedir esta cuestión. Y bueno, 5 meses quiere decir que todavía se le da el beneficio que la próxima audiencia va a ser en enero del año 2021, la cual puede aplazarse por cualquier circunstancia. Y aquí es donde yo me preocupo. ¿Sabes por qué? Por la impunidad. Totalmente. Mira, Julio, mientras esta persona que iba conduciendo bajo estos efectos, que le quita la vida a alguien que bueno, iba a la tienda. Ebrio. Iba a la tienda, imagínate, la tienda, que tú salgas y que no sepas si vas a regresar por imprudencias de otras personas. Así es. Entonces, esta persona va a pasar tranquilo sus fiestas de fin de año, mientras que la familia del fallecido, imagínate, qué dolor más duro perder a un ser querido bajo estas condiciones, pero sobre todo cuando te das cuenta que la persona responsable de quitarle la vida a tu ser querido va a estar tranquilo con su familia. Todos. Va a estar en casa tranquilo con su familia, mientras que los deudos, seguramente habrá viudas, seguramente habrán huérfanos, estarán preguntándose al igual que nosotros, ¿y la justicia qué? Exacto. No, porque hay personas, como repito, que por mucho menos de esto van a prisión preventiva. Y además, aquí podría verse algún otro tipo de solución que fuera más rápido, pero vemos que esto no sucedió. Es inexplicable, es inaudito, y mejor vamos a ver unos primeros datos porque de verdad cuesta comprender esta situación. Generalmente, cuando se producen hechos de tránsito, Sandy, que provocan heridos o muertos, pueden aplicarse medidas sustitutivas. De eso no nos apartamos y es correcto, así lo dice nuestra ley penal. Para la aplicación de esa medida sustitutiva, el responsable del hecho de tránsito debe ser una persona de arraigo, no tener antecedentes, pero tampoco tener alguna circunstancia que sea agravante en este caso o que sea la concomitante para cometer ese hecho delictivo. Además, como es un hecho que se produce en la vía pública y el responsable
iba conduciendo bajo los efectos de alcohol, pues ya ahí con ese examen, con esa situación de la alcoholemia, simplemente ya no se le da el beneficio de la medida. Cuando se da una muerte por un hecho de tránsito, generalmente se tipifica, como lo hicieron, el delito de homicidio culposo. Entonces, Sandy, yo creo que esta es la injusticia de la justicia aquí en Guatemala. Tú lo planteaste de una buena manera. Hay una familia que va a tener que esperar 5 meses o a saber cuánto tiempo, que no sabe por qué fue que murió su papá, es decir, sí lo saben, pero no saben si va a haber justicia en el caso de su señor padre, de su señor esposo, que se quedan en el desamparo, que se quedan en la orfandad, que se quedan en esa situación terrible, mientras que la familia del responsable de la muerte de esta persona pues va a estar tranquilo al igual que él. Ay, Sandy, no sé qué hacemos. Sí se necesita la reforma penal completamente, ¿no? Totalmente. Y los criterios de nuestros jueces, sobre todo. Que a veces no son parejos, de verdad. No son parejos, cuesta entender casos como estos, Julio, de verdad, para poder entonces, bueno, está el agravante donde tú indicas que no se debió dar una prisión, bueno, una medida sustitutiva en este caso. Por la ebriedad, ¿verdad? Claro, y aparte de eso, es que tampoco dejas una lección, Julio. Si lo que quieres es que la persona sea consciente de que los actos que cometió, es decir, ingerir bebidas alcohólicas, estar borracho y conducir de esta forma, le quitó la vida a alguien y que puedas darle entonces una enseñanza para que no lo haga. En este caso, yo no sé si de verdad va a crear algún tipo de enseñanza, ¿no? ¿Crees tú que durante estos 5 meses el responsable de este hecho no va a tomar el carro y va a volver a manejar? ¿Crees tú que durante estos 5 meses de investigación no va a volver a ingerir bebidas alcohólicas? Ahí está. Con este tipo de resoluciones que se dan previas, pues bueno, yo creo que nadie se asusta, ¿no? Definitivamente que así es. Bueno, entonces nosotros con esto damos por finalizado este tema, ¿no? Terrible, tremendo. Y la pregunta aquí es, hay cambio nuevamente en la FESI. Así es. ¿Y qué esperamos entonces del nuevo jefe de la FESI? Bueno, creo que lo primero que esperamos es que haya ya estabilidad en esa fiscalía. Por supuesto, que es muy importante también dentro del Ministerio Público. Vamos a estar analizando entonces las funciones, lo que hay que hacer también de entrada en la FESI. Al regresar, lo invitamos a que continúe con nosotros. Eso es correcto. Por favor, entonces no cambie, recordando que nosotros somos a la medida. Informó a través de un comunicado que, como parte de las acciones para el fortalecimiento institucional, para garantizar la efectividad en el ejercicio penal y continuar con la disminución de la mora fiscal, la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, realizó varios nombramientos. Asegura que los nombramientos se realizaron en base a la experiencia, capacidad y hoja de vida de los profesionales que ahora ocuparán los cargos y de acuerdo a las necesidades en la prestación del servicio y con base a lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. José Rafael Curruchiche fue nombrado a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Asimismo, dieron a conocer que la licenciada Carla Isidra Valenzuela Elías regresará como la encargada de la Unidad de Métodos Especiales, toda vez que estaba designada temporalmente en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El nuevo titular de la FESI fungió hasta hoy como jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, cargo que asumió en junio del 2019, luego de la salida de Oscar Shaad, quien renunció por amenazas en su contra. Poco después de hacer oficial el nombramiento, Porras visitó la Fiscalía para presentar de forma oficial al licenciado Curruchiche en su nuevo cargo. La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, reitera su compromiso por garantizar la constitucionalidad de la lucha contra la impunidad y la corrupción en aras de fortalecer el Estado de Derecho y la cultura de legalidad. Bueno, ahí tiene usted la información. Ahora es el fiscal Rafael Curruchiche quien se hace cargo
de la Fiscalía Especial en contra de la impunidad, Sandy. Yo creo que lo primero que tenemos que esperar de este nuevo nombramiento es que ya sea el nombramiento que sea primero definitivo y que dé estabilidad. Hoy explicaba, pero esto no había quedado claro antes, eso también hay que decirlo, ¿no? Un comunicado del Ministerio Público que el nombramiento anterior era solamente temporal y que ahora Curruchiche, que estaba en la Fiscalía de Delitos Electorales, pasa a ser el titular de la FESI. Esperemos que esta Fiscalía encuentre ya esa tranquilidad, esa paz y esa armonía, y que empiece a trabajar de una manera jurídica, sin tinte político, sin tinte ideológico. Exactamente. Mira, Julio, la verdad es de que la decisión de nombrar momentáneamente a alguien era lo mejor que podía hacer el Ministerio Público, porque tampoco es que se puede entonces hacer un cambio y de una forma acelerada también asignar a alguien, cuando se tiene que evaluar muy bien el perfil de la persona que va a estar dirigiendo una fiscalía tan importante como esta. Por eso sí era necesario entonces que se tomaran el tiempo y poder evaluar a la persona que estaría al frente. Ahora ya está, y quisiera que viéramos cuáles serían entonces esas primeras acciones que debería realizar ahora el nuevo fiscal, porque, claro que sí, como decía, es una fiscalía importante, es una fiscalía que también tiene muchos retos, Julio. Sí, muchísimos Quisiera retos. que arrancáramos por eso. Claro que sí, y vamos a pedirle entonces a nuestra producción, por favor, ahí en pantalla, los primeros datos, porque esos retos y ese trabajo a hacer es muy grande. Nuevamente, Sandy, se da este cambio en la estructura de la FESI. Fue nombrado, ya lo sabemos, de manera permanente el fiscal Rafael Curruchiche. ¿Qué se espera del fiscal Curruchiche en la Fiscalía en contra de la impunidad? En primer lugar, se espera que logre darle tranquilidad, estabilidad y que fortalezca la FESI. La FESI debe fortalecerse, debe crecer. También es necesario, Sandy, que el fiscal Curruchiche se dedique junto con su equipo de trabajo a litigar en los tribunales y no en los medios de comunicación social. Eso va a ser muy importante, devolver la justicia a donde corresponde. Otra de las acciones importantes será el combate a la corrupción y la persecución directa y fuerte a la impunidad que genera esta situación. Son grandes retos de la sociedad guatemalteca. Por ello, el trabajo de la FESI tendrá que ser arduo y tendrá que empezar a demostrar, además, Rafael Curruchiche, su trabajo de manera inmediata para empezar a ganar esa confianza, esa credibilidad en cuanto al combate a la corrupción y la impunidad por parte de la ciudadanía guatemalteca. El reto no es nada fácil. Totalmente no, Julio. Sin duda alguna, el rumbo que la FESI vaya tomando también va a ser importante, porque es de verdad, son casos que se deben continuar, hay expedientes que todavía están en curso, a los cuales también se les tiene que ir dando prioridad, porque no se debe paralizar tampoco el trabajo de esta fiscalía, que al final entonces tiene una misión muy importante también dentro de la investigación en el Ministerio Público. Ahora bien, ¿cuáles son esas debilidades que tiene esta fiscalía, Julio, y que es necesario que también vaya entonces fortaleciendo el nuevo fiscal, en este caso Curruchiche? Claro que sí. Bueno, yo creo que para ir viendo esas debilidades, algo importante fue que el nombramiento que hizo la fiscal general Consuelo Porras es que nombró un fiscal de carrera. La carrera fiscal debe de respetarse. ¿Cuáles pueden ser debilidades de la FESI? El hecho que la FESI tiene que crecer. La FESI tiene que tener también otras delegaciones en todo el país, porque el tema de la impunidad no está centralizado solo en la ciudad de Guatemala, está también fuera, dentro de lo que son las 340 corporaciones municipales. No estoy diciendo que en todas, pero sí en muchas o en algunas de ellas se han cometido hechos que quedan impunes. Y obviamente también hay instituciones que están descentralizadas y en las cuales habrá que investigar el actuar criminal de posibles personas, sean particulares o sean parte del Estado. Fortalecer la FESI significa dar confianza, significa dar capacitación, significa mantener un equipo de trabajo unido, cohesionado, que son debilidades que en este momento están, ¿no? Porque la FESI está en ese momento de transición. Los cambios a veces son buenos, pero las transiciones son difíciles. El poder lograr una capacitación efectiva, eficiente, eficaz en Guatemala y fuera de Guatemala para los miembros de la FESI, el poder lograr alguna situación que haga interactuar a la FESI con otras instancias de gobierno, del sector justicia e instancias internacionales, para volver a tener esos lazos de alguna manera de confianza hacia el sistema de justicia guatemalteco, va a ser muy importante.
Exactamente, van a tener entonces distintos puntos que ir fortaleciendo. Esto de la ampliación yo creo que es muy importante, sí, Julio, porque el Ministerio Público ya logró la cobertura total. ¿Es correcto? En el territorio nacional. Pero también esta cobertura se tiene que ir ampliando para todas las fiscalías especiales. En este caso no se tiene que quedar por un lado la FESI, porque vemos entonces ya, por un lado la importancia que tiene, por otro también los retos que se vienen y lo importante que va a ser ir pues reduciendo los índices de impunidad en nuestro país para poder tener también mayores resultados y mejores beneficios para la población en general. Lo hemos dicho en varias ocasiones, el combate a la corrupción y sobre todo el combate a la impunidad es cuestión de los guatemaltecos. Por eso ahora necesitamos una FESI fortalecida, necesitamos una FESI que logre ampliar y que logre cubrir de alguna manera todo el territorio nacional. Vamos a ir con otros datos porque es importante ver también algunos retos, porque otro de los aspectos importantes que se le deben exigir al nuevo jefe de la FESI, Sandy, es la obtención de resultados, pues muchos casos parecen estar parados desde hace mucho tiempo y muchos años. También la coordinación interinstitucional de la FESI con las instancias de seguridad y sobre todo con las instancias del sector justicia será clave para obtener los resultados deseados. Mantener unido, mantener cohesionado y motivado al equipo de trabajo de la FESI es de una importancia vital para poder cumplir con los objetivos establecidos. Por último, pero también podrían haber muchísimas cosas más que usted estará pensando ahí en casa y que tú podrás también compartir. Se espera que el fiscal Rafael Curuchiche logre, Sandy, mantener una comunicación adecuada y directa con el despacho superior del Ministerio Público para que se aplique de manera correcta la política criminal del Ministerio Público y entonces sí de una manera vertical desde el despacho superior a cada una de las fiscalías. En este caso, quizá la fiscalía que más deba fortalecerse por el problema de corrupción e impunidad que hay en Guatemala, entonces pueda hacer lo que todos queremos, ¿no? Un trabajo bueno, un trabajo rápido, un trabajo eficiente y que la justicia logre llegar a ser pronta y cumplida. Exactamente. Mira, Julio, cuando normalmente se toma pues el reto de dirigir una entidad o una fiscalía, en este caso que estamos analizando, sin duda alguna ya hemos mencionado distintos retos, distintos desafíos que se vienen para esta persona, pero también no hay que perder de vista que se toma una fiscalía que también ha estado en medio de una crisis, ¿no? Que también no es lo mismo que puedas tomar entonces tu posesión de una fiscalía que ha estado funcionando exactamente o que ya viene con una crisis. Yo creo que los resultados que se puedan dar inmediatos también por parte del nuevo fiscal va a ser muy importante también para seguir manteniendo esa confianza en la FESI. Los resultados van a generar confianza, los resultados van a generar motivación y eso va a ser importante porque al final de cuentas el altísimo índice de impunidad con todo lo que ha pasado en Guatemala, con instancias internacionales que han venido supuestamente a combatirla y con el mismo funcionamiento de la FESI, sigue siendo hoy un índice de impunidad que roza el 95-96% de los casos penales. Así que hay muchísimo, pero muchísimo trabajo por hacer. Exactamente, hay mucho trabajo por hacer y de verdad esperamos que también se tenga el apoyo para que se tengan las herramientas para rendir ciertos resultados. Vamos finalizando entonces con la parte del análisis. Hay noticias de carácter nacional e internacional que usted debe conocer, pero en unos momentos. Muy bien, entonces regresamos en unos instantes, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. Y hoy arribaron al país 150,000 dosis de vacunas contra el COVID-19 que el gobierno de México trasladó a Guatemala. El pasado 24 de junio, autoridades de México hicieron entrega a Guatemala 150,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 AstraZeneca. En esa ocasión, el canciller mexicano Mauricio Ebrard afirmó que haría un segundo envío que se materializó este martes. Guatemala es un país hermano vecino de nosotros, muy querido, y por eso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el canciller Marcelo Ebrard han tenido la preocupación y ocupándose de la relación bilateral y de la salud, que para nosotros es como la nuestra propia, tener esta segunda donación de dosis de la vacuna de AstraZeneca que hoy está siendo envasada en nuestro país.
Tenemos esta posibilidad porque esta vacuna está siendo envasada en México en una colaboración bilateral que también tenemos con Argentina, en donde ellos producen el antígeno y en México se envasa. Y en los foros internacionales, México ha pugnado porque el acceso a las vacunas sea justo y sea equitativo, y también ha pugnado porque exista una solidaridad internacional en la distribución de este recurso vital. Para México no habrá alivio hasta que toda la región de América Latina y el Caribe podamos tener controlada la pandemia. Nos hemos dado cita para presenciar una vez más estas muestras de solidaridad de esta mano amiga que el hermano país de México no ha dudado en darnos a nosotros para afrontar la pandemia de este COVID-19. Hoy arriban una vez más 150,000 vacunas, completando un donativo de 300,000 vacunas que México está dando a Guatemala, lo cual agradecemos de todo corazón. Esta donación, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es una valiosa contribución que valoramos y que va a venir a continuar reforzando este plan nacional de vacunación. Autoridades de salud confirmaron que más de 2.200.000 dosis contra el COVID-19 han sido administradas a guatemaltecos. De momento, se está avanzando en la cuarta fase del Plan Nacional de Vacunación, que incluye a personas mayores de 35 años y estudiantes. En nombre del señor presidente Alejandro Yamatei, la señora ministra Amelia Flores, en el mío propio, pero sobre todo Guatemala, agradecemos al pueblo de México la donación de estas 150,000 dosis de vacuna AstraZeneca, que con esta donación completamos 1.224.800 dosis de AstraZeneca que van a servir para completar los esquemas de vacunación del país. Esta donación representa el 24% de las dosis de AstraZeneca que tenemos disponible. Representantes de México y Guatemala confirman que la solidaridad y cooperación para evitar más contagios del COVID-19 están presentes en la región. ¿Sabe usted que en el caso denominado Diario Militar, el procesado Jacobo Salán Sánchez presentó una recusación a efecto de que el juez Miguel Ángel Gálvez no conozca este proceso por haber emitido opinión pública sobre el mismo? Vea la información. El 9 de junio de este año, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que 6 militares retirados quedaran en prisión preventiva y fueran investigados por varios asesinatos y desapariciones forzadas. Según la investigación del Ministerio Público, los procesados, entre estos Jacobo Salán Sánchez, entre los años de 1983 y 1985, cometieron diferentes hechos de violación a los derechos humanos como desaparición forzada. El abogado Eddie Herrera pidió al juzgador Gálvez que no siga conociendo el caso de su patrocinado al considerar que externó opinión, y esa es una de las razones que establece la ley para presentar una recusación. Que usted indicó que por qué no los torturaron a ellos también como torturaron a la gente. Es decir, señor juez, que la prisión preventiva no es nada a lo que mi patrocinado y las demás personas procesadas merecen. Es lo que nosotros interpretamos, señor juez, con todo el respeto. ¿Cómo usted hace este tipo de señalamientos cuando no es su función? Su facultad es escuchar los planteamientos de ambas partes. El juez Gálvez rechazó la petición del acusado Jacobo Salán Sánchez. La ley establece que el juzgador envíe la recusación a una sala de apelaciones de mayor riesgo para que sea otra instancia la que analice y resuelva si puede o no seguir conociendo el caso Diario Militar. Y en otra información, el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, se refirió a la creación del Centro de Gestión Administrativa del Parlamento. Hoy hemos visto cómo notificadores van a algún lugar, van a otra ventanilla, van a otro edificio, tienen que notificar a un diputado. Los diputados están dispersos en las oficinas, en los diferentes edificios que están alrededor del Congreso de la República, y no hay certeza, no hay claridad
en este momento en donde deben de ir a notificarle a los diputados, a las oficinas o direcciones dentro del Congreso de la República, Recursos Humanos. Es por eso que hemos facilitado lo que es una ventanilla, simplemente una ventanilla, un centro de atención al cliente, al usuario, al guatemalteco, en el que puedan de ahí hacer entrega de los documentos, gestiones, notificaciones, y estas puedan ser remitidas a donde corresponden. Eso no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, es facilitar el acceso a las gestiones al guatemalteco. En otra información del ámbito judicial, en la continuación del juicio denominado Los Marrocos, los jueces del Tribunal de Sentencia escucharon la declaración en anticipo de prueba de uno de los testigos de este caso. Vea por favor la información. Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo juzgan por enlace de videoconferencia a los supuestos integrantes de una red criminal llamada Los Marrocos. La organización criminal fue desarticulada en febrero del 2018. Según el ente investigador, los acusados estarían implicados en allanamientos ilegales y tumbe de drogas. ¿Qué decía específicamente que estaba pasando? Y lo que quería prevenir en ese momento era que yo sirviera como testigo de que se estaba comunicando y que habían fallado los jugadores. En su efecto, retornamos, yo me bajé, pasamos la entrada esta al Jícaro y adelante yo me bajé y ya me pasé hacia la camioneta a la Honda Blanca. En este debate oral y público se resolverá si los presuntos delincuentes son culpables por los delitos de asociación ilícita, robo, allanamientos ilegales, entre otros ilícitos. Este mes la Fiscalía podría terminar la presentación de las evidencias, testigos y peritos para entrar a la fase final del juicio. Muy bien, y así finalizamos este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Que descanse. Nos miramos mañana a las 21 horas. Chao.